Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo están, chicos? Buenas tardes. Una pregunta, ¿saben algo del resto del curso? Sí, ya están por ingresar. Están por Ingeniero, una ingresar. duda. Sí, es por lo que recién terminamos la anterior clase. Ah, ya. Una duda sobre el SIU, sobre la asistencia. ¿Usted va a modificar esas faltas o cómo? ¿Qué pasó con el CIU? Por ejemplo, yo tengo falta el 4 y el 4 fue justamente que me gané el punto con usted, por ejemplo. ¿Y por qué tiene falta el 4? Exacto, quisiera saber. El SIU lo pone así. Y así tengo Pero, 3 faltas. ¿pero a qué se debe? ¿A qué se debe? ¿Qué no hiciste normal? A ver. Sí, entré por el SIU, siempre entro por el SIU. ¿Ya? Ya, y tengo falta el 4, por ejemplo, ya sí tengo 3 faltas. Tú tienes 3 faltas. Sí. O sea, pues no entiendo, o sea. Ya. Bueno, Y no eso soy tiene que... en eso clase, no es la única materia, tampoco es en todas las materias, por ejemplo. Entonces, Ah, tienes el mismo problema en todas las materias. ajá, todos tenemos el mismo problema. Por eso estamos consultando uno a uno a los profesores para ver cómo van a solucionar o qué tenemos que hacer. Que es en todas las materias. Así Ya, es, si es un problema del sistema y las autoridades nos dicen que hay que considerarlo, yo lo considero. O sea, si las autoridades dicen no hay que modificarlo, ya queda a criterio de las autoridades. Y en realidad el tema de asistencia, o sea, asumía que se registraba en función de cómo entraban a la plataforma, que si están conectados implicaba de que estaban en clase. pero no está por el sistema no pone a todos, o sea, y es algo como que, no digo, yo tengo 3 faltas ya, y vamos a que son fechas que sí he estado, o sea, por ejemplo, hay fechas, tengo otra posibilidad de decir, bueno, el 4, por ejemplo, ya me gané el punto, o sea, y como que no tengo falta, y así ¿Cuándo en fue la todas semana las anterior? materias. La semana No, anterior. 4 fue esta semana, el día martes, Ah, perdón, cierto, así es, cierto. Claro, pues sí, tú sí estuviste. Tú me estabas ayudando inclusive a ya, pues anotar, imagínate. creo que los que participaron. Sí, exacto, o sea, y así las otras dos, entonces como que, o sea, y bueno, la primera vez que me di cuenta fue porque una compañera mandó y me puse a revisar y me salen todas las materias y no soy el único caso, o sea, todos tenemos el problema, o sea. ¿Y qué le dicen el resto de profesores? Bueno, por ejemplo, los otros me dijeron que iban a tomar en consideración las tareas, ¿ya? ¿Ya? Las que tienen estudiada la tarea a la fecha que es, le iban a poner la asistencia, porque dicen que tienen la autorización los docentes, parcial de hacerlo manual. Pues estamos preguntando a los docentes por docente, porque sabe que cada docente es diferente. Claro. Ya, yo no tengo problema, hay que revisar, deja preguntar bien qué es lo que dicen las autoridades. Si hay, o sea, en tu caso me queda claro, si es ese día que tú me dices, ese día estabas, o sea, no tienes por qué tener falta. Sí, ya sí Profesor, y tengo la 24. mayoría tenemos ese problema. Por ejemplo, Y lo yo mismo como el usted he estado en 28. todas las clases y no sé, en algunas no tengo asistencia tampoco. Sí, o sea, y solo le digo, tengo 3 faltas, o sea, imagínense. Y yo me pongo a revisar mi cuaderno, pues si tengo esto, porque igual usted es la que anota. Lo malo fue no tomar una foto de la fecha del día, me imagino que hace ser un problema. Claro. Ya, no hay problema, déjenme revisar y veo ese tema. Las faltas son indiferentes para mí, o sea, la asistencia es indiferente, porque yo considero que ustedes ya son adultos y no tengo que estarlos presionando a asistir o no asistir. Yo sé que en el examen, yo pongo mi examen y ahí tendrán que responder en función de lo que yo les he dado. Entonces, ahí sí no hay cómo correr, en el examen no hay cómo correr. O sea, en el examen van a sacar el puntaje, lo que han estado aquí y han discutido los temas de clase. Bueno, chicos, a ver, tenemos poco tiempo. Ya yo voy a
Rosalía, yo me encargo de revisar eso para ver cómo estás. Más que nada en tu caso, porque sí me queda la constancia, pues si tú me estabas ayudando ese día, ¿cómo puede ser que tenga Bueno, falta? y así tengo la fecha 28 y otra fecha más. Son tres, y no soy la única, no soy la única. O sea, somos todos. No le digo, y me quedo porque sale sábado, en cierta materia me sale hasta sábado, otro me sale, entonces cada profesor le estoy preguntando porque al final cada docente es diferente. Sí, pero ahí los profesores tenemos, o sea, somos libres de culpa, porque esto es el sistema. Y el profesor no es que está Sí, pasando asistencia. O sea, es el sistema exacto, que los ha entonces, registrado. Ahí la pregunta es, o sea, yo entro a la plataforma a través de la aplicación que me dieron. Creo que el problema podría estarse generando porque tienen ustedes a la final otra forma de entrar. ¿Ya? Entonces, se comparten un link o alguna cosa, ese puede ser el problema. Entonces, yo bueno, sí en les mi doy caso un... siempre entro por el SIU, siempre he entrado por el SIU y por eso me suspendí de ver las faltas. Ya. O sea, sí es extraño, pero asumo que esto lo han de tener arreglado ya para el siguiente parcial, pero yo en esto no me voy a complicar. Yo no voy a tener ninguna complicación porque lo que va a ser fuerte para mí es el examen. El examen es lo que marca todo. ¿Ya? Y obviamente tengo que revisar los videos y ver la participación de la gente para según eso inclinar la balanza hacia la participación de las personas. Y participación implica que han estado con cámaras, no que han estado conectados y sin cámaras, ¿no? Bueno, en eso, chicos, también les quería pedir un favor. A ver, es muy común ver personas que están conectados, pero solamente están conectados, pero ni siquiera están prestando atención a la clase, o simplemente ponen una foto y esa foto está ahí y nada más. Eh, pero el día del examen la situación es diferente. Eh, Necesito que todos cuenten con su cámara, una cámara donde se pueda ver de que usted está realizando el examen, porque de lo contrario, obviamente, no podría estar participando del examen si tiene cámara apagada. ¿Ya? Un favor también que les voy a pedir, y creo que todos los profesores le van a pedir a todos, es que traten de solucionar todos los problemas de conectividad. ¿Ya? Si a ustedes se les cae la conexión, lo que va a suceder es que ya no van a poder entrar al examen. Yo por lo menos en lo personal voy a dar un tiempo, ya que tenemos 2 horas, voy a dar un tiempo hasta que lleguen, ya que no va a ser más allá de unos 10 minutos, no más de eso. ¿Ya? Luego que inicio mi examen, usted entra ya a la plataforma, vemos que todo esté estable, todo el mundo esté tranquilo, y comenzamos el examen durante 1 hora. ¿Ya? Entonces hay que programar, porque yo tengo que programar el examen, hay un tiempo puntual de programación del examen. Entonces, sí es importante que estén a tiempo, porque en esa hora ustedes van a tener que hacer su examen. Si te saliste, si perdiste tiempo, ya es cuestión de ustedes. Tendrían solamente 1 hora para poder hacer su examen. Entonces, por eso traten de minimizar cualquier tipo de problemas que se les pueda presentar para que puedan dar el examen. ¿De acuerdo? Eh, Obviamente se les puede tomar nuevamente el examen. El examen está en función de una batería de preguntas. Para mí no es problema porque generalmente estoy proyectando para cada examen 30 preguntas por curso. ¿Ya? Entonces son preguntas que tienen que ver con el material que hemos revisado, son preguntas de selección, de completar, son preguntas que si bien es cierto, no son, bueno, son fáciles en realidad. O sea, habiendo leído al menos la información y teniendo relación, teniendo coherencia, teniendo conciencia de que ese concepto se vio en un determinado periodo y relacionado con una temática de clase. Entonces no debería haber complicación, pero a mí sí me preocupa que de repente se vayan a desconectar y no puedan rendir su examen luego hasta que los autoricen, porque tendrán que justificar. Entiendo que tendrán que justificar si te desconectaste, por qué te desconectaste, y a todas esas cosas tendrán que justificar, ¿no? Eh, otro favor que les voy a pedir es que, como igual todo queda grabado, concéntrense en su examen, no estén haciendo cosas que yo ya no debería advertirles a ustedes, que son cosas que ustedes como estudiantes y conocedores de toda la falta de valores que hay en la sociedad, ustedes deberían ser referentes de comportamiento en un examen. ¿Ya? El examen es sencillo, no es complicado. El examen tiene como finalidad tomar la valoración o tomar un registro, tomar una foto
de lo que sería su nivel de conocimiento con relación a la materia en ese momento. Pero no es de en grupo, no es un taller, sino solamente las personas que están dando el examen. O sea, creo que está claro lo que digo. Tienen que comportarse el día del examen de tal manera de que no se preste para malos entendidos y pueda proceder a anularle a alguien la toma del examen. Eso, generalmente el examen, ustedes saben que yo no puedo estarles contestando en el examen, porque el examen está dado, tiene que ver con la materia, son preguntas tan sencillas que las van a revisar previamente las autoridades y el examen ya sale validado con ellos. Entonces, el contacto en el examen va a ser mínimo, va a ser mínimo. Igual el día de hoy vamos a ver algo de material. Entendería que con ustedes, que son de banca, eso sí me preocupa porque, de acuerdo a lo que me decían, posiblemente el próximo sábado tendríamos examen ya con ustedes, ¿ya? Entonces, tendríamos solamente una clasecita más la de 3 semanas, que les pido no se la pierdan, y de ahí sí ya entraríamos al examen. Eso, niños. ¿Alguna inquietud? ¿Algo más? Ingeniero, Aparte de la solamente asistencia. tenemos material, bueno, solo tenemos material en el 1.1. ¿Con eso nos vamos o va a subir material No, entre no, la ya semana? te voy a poner más, ya te voy a poner más. Tranquila, ya voy. Hoy día no he dormido, he estado preparando La verdad es que material, pero tiene que ver con lo que hayamos revisado, tiene que ver con lo que conversamos. O sea, mi no, no, sugerencia sí, es pero que, sí, pues este material. o sea, lean lo que está aquí, tomen nota de lo que vamos a ver hoy día. Hoy día vamos a avanzar sobre el sistema financiero. Los que yo les advierta que va posiblemente al examen, tomen nota porque en eso en realidad se les va a tomar. Entonces, no se descuiden de la clase de hoy, ni se descuiden de la próxima clase, porque ahí vamos a tener bastantes cosas que van a ir a su examen. Ya, sin más ni más, vamos a aprovechar lo que nos queda, el par de horas que tenemos para poder avanzar con la clase. Muy bien, voy a proyectar algo, niños, un ratito. Profe, Sí, señor. es solo una pequeña observación. Bueno, usted como ya ha visto el video, ya ha dado tantas veces la clase, puede que tenga conocimiento. Acerca del segundo video que habla acerca de lo que tiene que ver con los asesinos económicos. Los Sicarios sicarios económicos. económicos. ¿Ya? ¿Qué pasó? Ya. En el momento de que estos asesinos económicos llegan a Ecuador y encuentran aquí a Roldós Aguilera en el mando o en el poder y no cede a esos ofrecimientos de estos asesinos económicos,
y que por el conocimiento de todos muere en un accidente aéreo. Luego se van a Panamá, le hacen el mismo ofrecimiento a Torrijos y también muere en un accidente aéreo. Esto ya era a disposición de la CIA, de que ellos, o sea, de esa manera se vengaban de ellos. A ver, los videos que les comparto tienen como sentido no necesariamente que se empoderen en su cabeza de que las historias son reales. Lo que quiero hacer es mover su cerebro para que vean las cosas y puedan analizar las cosas desde otra perspectiva. No sé si será cierta o no la historia de sicarios económicos, pero dentro de cada historia, porque esto lo narra uno que supuestamente era el que hacía el trabajo, dentro de cada historia hay algo de verdad. Algo que se cuenta tiene algo de verdad. Y muchas de las cosas que cuenta tienen sentido con la realidad. Hasta el día de hoy no se sabe exactamente, o sea, no se tiene claro, quedan dudas sobre la muerte de Roldós en ese accidente aéreo. Y si lo pongo en contexto eso, más lo que ocurría en ese tiempo en América Latina, estábamos saliendo de dictadura, todavía en América Latina se estaba ejecutando lo que correspondía al Plan Cóndor. El Plan Cóndor tenía como sentido tratar de erradicar más que nada la línea de izquierda. El presidente Roldós, aparte de que era un hombre querido por el pueblo, que en realidad era un hombre querido por la gente, muy carismático y que la gente había, en el poco tiempo que estuvo, había comenzado a querer. Era un hombre que obviamente compartía ideas socialistas, ya, no un socialismo totalmente de izquierda completa, pero sí tenía principios socialistas y lo veían como una amenaza. No descarto, ¿no? Siempre hay intereses, y lo que vimos con el tema del dinero, de cómo el dinero puede llegar a bloquear a una persona, puede llegar a hacerla cometer actos que no son, que inclusive riñen contra la moral. Podría ser que lo que sucedió fue que en realidad hubieron intereses que tenían fijado, hubieron grupos que tenían fijados intereses aquí en el Ecuador. Quizás Roldós constituyó una piedra de tope y lo que hicieron fue limpiar el camino. Podría ser, ¿no? Podría ser, no lo sé. A pesar de que existe documentación que habla de la existencia de este tema del Plan Cóndor y esas operaciones que supuestamente fueron reales, ¿ya? Todavía queda algo o sea, no se sabe completamente toda la historia, pero podría ser, o sea, se vieron varios hechos en América Latina que te llaman la atención. Es como, por ejemplo, hoy día en la clase de administración, no, de banca y mercado igual, en la mañana estábamos hablando con el curso de ingeniería comercial. Y yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero últimamente en esta semana se han producido una serie de incendios, ¿sí se han visto? Se produjo el tema del estallido ese en Beirut, hubo creo que también algo en la zona de Bangladesh, no recuerdo en qué otra parte también hubo un incendio en un como mercado, centro comercial. Entonces, los chicos preguntaban de que a qué se podía, ¿vale? Aquí en Manta. Ya. ¿A qué se podría deber esa situación? En realidad yo lo que estaba diciendo, o sea, más que atentados o que acciones así terroristas, yo me inclino más por el tema de los seguros que hay detrás de estos centros comerciales, ¿no? De estos lugares. Que a la final de una u otra manera, bueno, el de Virú es sabido, que era un barco que contenía una carga explosiva y eso no, era una carga que era de difícil manejo, que tenía años allí estoqueada, pero que simplemente lo pasaron por desapercibida, no le prestaron la atención y eso fue resultado de negligencia. Pero puede ser que también estos incidentes que se han producido en ciertos centros comerciales, debido a la situación económica que está viviendo la economía a nivel mundial, podría ser que una forma de recuperar tu inversión sea ejecutando los seguros, y una forma de ejecutar el seguro es ver que ocurre un siniestro para tratar de alguna manera de recuperar a través del seguro ese dinero que te está
que está ahí paralizado, que no puedes mover o que estás perdiendo. Dicen unos que lo del World Trade Center tenía esa finalidad también, ejecutar los seguros que habían con relación a todo lo que implicaba ese edificio. Bueno, son tantas cosas que podrían ocurrir. Dentro, ya te digo, o sea, no sé si sea totalmente verdad. Hay indicios del Plan Cóndor, existe documentación que evidencia la existencia del Plan Cóndor, hay evidencia de la incidencia de los cuerpos de inteligencia norteamericanos en actividades ecuatorianas. Hay todo eso, ¿no? Entonces, puede ser que dentro de todo lo que vemos, podría existir algo de verdad. No estoy certificando de que sea 100% verdad, pero repito, lo que quiero hacer es tratarles de hacer ver de que hay más información de la que nos cuentan, hay más información que está ahí a veces oculta, que no la consideramos y solamente creemos que el mundo es en función de lo que nos cuenta la prensa o lo que nos da una revista o nos da un periódico o lo que nos ponen en este caso ahora en YouTube, y ese es el mundo. El mundo son más cosas que eso, hay más detrás de todo eso. Pero es interesante porque te pone a pensar. Es interesante porque te pone a pensar. Pero podría ser. Igual es una forma de desestabilizar una economía, ¿no? ¿Para qué gastarte tanto en ir a una guerra cuando puedes hacer intervenciones más sencillas, dando justamente con el nervio central, ¿no? Algunos dicen que, por ejemplo, en el caso del presidente actual, es uno de los troyanos más eficaces que ha podido tener el gobierno, en este caso, algún grupo de poder, porque de un partido político que donde totalmente se lo veía como un aliado, era inclusive uno de los íconos dentro de ese partido, de la noche a la mañana cambió todo y todo lo que era una línea de izquierda lo viró a derecha. Entonces, para mí este sí es un caso de estudio tremendo, cómo estando tanto tiempo enquistado ahí, se activó en el momento adecuado para hacer este tipo de cambios de derecha a izquierda. Es un caso interesante, pero puede ser, o puede ser mucha coincidencia también. ¿Quién lo sabe? No lo sabe, pero lo importante es que te pone a pensar. Muy bien, sin más palabrería, vamos a la materia. ¿Hasta dónde avanzamos, chicos, la vez anterior? ¿Se ve lo que estoy proyectando? ¿Pueden ver lo que proyecto? No. No. ¿No? ¿Ahí se ve? Se ve su escritorio. Ya. Muy bien. Vamos con... Bueno, tenemos bastante que revisar el día de hoy. Hasta aquí creo que habíamos avanzado con esto, ¿no? Los fondeadores de pasivo de la banca, eso ya habíamos visto. Esto ya vimos, ¿no? Los depósitos, los mercados mayoristas de deuda, el encaje bancario también vimos, ¿sí? ¿Sí revisamos con ustedes esto, el encaje bancario? ¿Ya? Muy bien, vamos a esta partecita que estaba, el crédito. Muy bien, el crédito es un préstamo de dinero que el banco otorga a sus clientes con el compromiso de que en algún momento, obviamente, esto sea devuelto, ¿no? Sea resarcido ese crédito de forma gradual mediante el pago de cuotas o un solo pago con intereses que son generalmente valores adicionales, y esos valores adicionales que representan el valor del dinero compensan lo que el banco me prestó por el tiempo que me dio ese dinero, ¿no? Entonces eso implicaría un crédito. Recuerde que el crédito no necesariamente, una línea de crédito no necesariamente implica la entrega de efectivo, ¿no? No es que me van a dar efectivo, sino que es como una especie de acreditación en cuenta o una línea que me permite a mí, que en teoría me permite a mí poder consumir. Eso es lo interesante de este mundo del banco, ¿no? Cuando usted tiene su tarjeta, si bien es cierto, el banco va a terminar pagando eso que usted se lleva a su casa o que compra,
pero en cierto momento es como simplemente una apertura de puerta para que usted pueda adquirir algo sin que necesariamente el banco haya pagado ya en ese momento por eso, ¿no? Sino que al estar afiliado al establecimiento con el banco, el establecimiento lo que hace es entregarle el producto hasta que pueda recuperar cierto flujo de pagos con el banco. Pero es interesante porque no implica directamente la entrega del efectivo, sino simplemente como una línea de disponible que usted puede usar en el consentimiento con el consentimiento del banco y obviamente con la participación el local que quiera vender. Ahora, hay diferentes tipos de crédito. Tenemos, por ejemplo, diferentes segmentos. Eso también vamos a revisar con el día de hoy. Yo no sé si con ustedes revisé, me parece que con ustedes no, porque creo que ustedes recién son mis alumnos. El tema de las tasas de interés, ¿ya? Bueno, si no los revisamos, vamos a ver, un momento. Del aire que me muero del calor. A ver, vamos a revisar también el tema de las tasas de interés, vamos a ver los segmentos de crédito, pero aquí ya una pequeña introducción. O sea, hay diferentes tipos de crédito. Por ejemplo, hay crédito que está destinado para el consumo. ¿Qué implica el crédito destinado para el consumo? Hay algo que se denomina el espíritu del crédito, es decir, ¿para qué fue creado? ¿Por qué existe? Ya, entonces, su espíritu, en este caso el de consumo, implica la compra de bienes o servicios que no tienen finalidad productiva, es decir, los compro no para producir, sino para, como dice la denominación, se compran para consumir. Una camisa, un pantalón, ¿ya? De repente un carro para movilizarme, son cuestiones que yo compro, pero que no necesariamente son para producir, sino que son para consumir, ¿ya? Son otorgados a corto plazo y no existe más garantía que la reputación del prestatario. Es decir, generalmente no requieren de un colateral adicional para poderlo entregar. Eso es el crédito de consumo. También podría ser que destinen un crédito con fin hipotecario, ¿ya? Su espíritu está orientado en la adquisición de vivienda y son otorgados, a diferencia de los anteriores, que son para consumo. Este es para comprar una vivienda, pero una particularidad de esto es que se da en el largo plazo porque implica un monto grande de dinero. Y lo que sucede también es que tiene otra particularidad, que transfiere a la IFI o a la institución financiera la propiedad real del activo mediante una hipoteca. Es decir, que mientras usted tenga el crédito, el bien no le pertenece, sino hasta que termine de pagarlo, y queda como prendado hasta que se pueda cumplir o se pueda honrar el crédito, donde ya hay honrado el crédito, la propiedad del bien pasa a usted, ¿no? Entonces, eso implica un crédito hipotecario. Hay también otros créditos que tienen espíritu productivo. Este espíritu está orientado, obviamente, a la producción, diferente a lo que era el consumo, ¿no? El consumo no necesariamente me sirve para generar más riqueza, el de acá sí, yo lo tomo con la finalidad de poder generar más producción, de poder generar riqueza. Se puede otorgar en corto, mediano y largo plazo, dependiendo de lo que se busque financiar. Se puede otorgar tanto a pequeñas y medianas empresas, pero también se puede orientar, se puede ver crédito productivo orientado para emprendedores o pequeños productores. A eso se le denomina microcrédito. ¿Dice? Y básicamente ambos, tanto el crédito productivo como el microcrédito, son líneas de crédito que tienen como espíritu generar más producción, servir para producir. Vamos ahora a diferenciar los conceptos de liquidez y solvencia. Catherine Duque desde acá. A ver, liquidez y solvencia. Entonces, la banca puede tener dos tipos de problemas en la gestión de su balance. Problemas de liquidez. Estos problemas de liquidez, cuando una entidad no puede atender todos sus pagos porque se ha producido un descalce entre los vencimientos de sus préstamos o los préstamos que recibe y los préstamos que concede, decimos que hay un problema de liquidez. Es decir, no tiene el suficiente efectivo para poder responder a los requerimientos de efectivo que en ese momento tenga la institución. Hay un problema de liquidez. Entonces, en un día determinado, puede que una entidad tenga que devolver más préstamos que la suma de sus reservas.
y de lo que se recibe por los créditos. Es decir, que puede suceder que en algún momento durante el día, normalmente el banco sepa cuánto le ingresa y cuánto le sale, pero puede ser que en ese día hubo un comportamiento diferente que pueda implicar que estuvo saliendo más dinero de lo que generalmente se requiere, o podría haber ingresado menos dinero de lo que generalmente era normal esperar que ingrese. Entonces, en este caso, la institución necesitaría liquidez para poder atender esos requerimientos adicionales de recursos que a veces se pueden dar por el nerviosismo que se genera en los usuarios financieros. Si la calidad del activo no está cuestionada, es decir, si los activos que respaldan al banco no tienen ningún motivo de duda, ¿sí? Si yo sé que un banco es fuerte y sé que sus activos son reales, existen, y no es nada inflado ni es solo imagen, es decir, no está cuestionada su activo, le resultará relativamente sencillo encontrar un prestamista que le preste a corto plazo la liquidez que necesita, ¿no? Entonces puede suceder que un banco necesite en algún momento poder responder a esta necesidad de recursos de manera momentánea, y puede decirle a otro banco, ¿sabes qué? Préstame, y obviamente si el banco que está prestando tiene activos que lo respaldan, el otro banco le va a proporcionar. En el caso de las economías donde el Banco Central funciona como prestamista de última instancia, en ese caso esa institución podría virarse y pedirle al Banco Central que le preste, pero siempre y cuando los activos que respaldan esa deuda sean los adecuados. A eso es a lo que se refiere en ese par de líneas. Para este tipo de créditos, las entidades suelen acudir al mercado interbancario en el que participa toda la banca. El Banco Central también entra en función como un prestamista de última instancia, lo que les mencionaba, ¿no? También no solamente los bancos pueden recurrir a otros bancos, sino que también podrían solicitar ese dinero que les hace falta, o esos recursos que les hace falta, los podría solicitar al Banco Central para las economías donde eso ocurre. En el caso ecuatoriano, esto no se da. Así como hay problemas de liquidez, podrían generarse también problemas de solvencia. Los problemas de solvencia son más difíciles de resolver. El de liquidez es sencillo porque si tengo activos que respaldan, voy y presto y puedo tener la liquidez que necesito. Pero los de solvencia son más complicados porque tienen que ver con el activo que es propiedad de la institución. Entonces, cuando los prestatarios de un banco tienen dificultades económicas, primero retrasan las devoluciones que tienen pendientes. Técnicamente se dice que entran en mora. Es decir, cuando alguien comienza a pagar más lento o retrasado, los pagos caen en mora, y aquí comienza una primera señal de alerta para la institución en función de que el cliente se está atrasando y hay que encontrar el motivo de por qué se está atrasando. Después, luego de caer en mora, que generalmente pagar atrasado o atrasarse en los pagos, luego de eso, una siguiente etapa podría ser que el cliente ya diga que así, en mora al final estaba pagando atrasado, paga intereses adicionales por la mora, pero paga, trata de hacer el esfuerzo y trata de pagar. Pero también podría ocurrir un escenario adicional más catastrófico donde el cliente más bien renuncia a hacer esos pagos, ya no paga, ya no honra sus deudas. Entonces, se declaran con la incapacidad para poder cubrir esas deudas y entran simplemente en una suspensión de pagos, ya dejan de pagar, ¿no? Entonces, los créditos se convierten en créditos fallidos que se traducen en pérdidas para el banco, ¿ya? Cuando estas son suficientemente cuantiosas, es decir, no es solamente uno, sino que son varios, ponen en entredicho la propia supervivencia de la entidad y pueden llevarla a la quiebra. Aunque ustedes no lo crean, esto es un riesgo que actualmente podría estar ocurriendo, ¿no? Porque como ustedes pueden ver, la economía está frenada. Lo más probable es que todos ustedes trabajan. Si trabajan en empresas privadas, se podrán dar cuenta, o si tienen su propia empresa, se podrán dar cuenta que la economía no se está moviendo como antes. Ayer casualmente yo caminaba por la bahía y es asombroso que la bahía al mediodía ciertos locales permanezcan vacíos. No tanto por el tema de este asunto de
de la nueva normalidad, sino porque en realidad la gente no está comprando, no se está moviendo como antes. Se está moviendo la economía, pero no en el volumen y el nivel de antes. Entonces, lo que hay que preguntarse ahí es por qué no se mueve. Alguien podría dar como respuesta de que el que no se mueva es porque la gente todavía tiene miedo. Yo creería que no es tanto ese el motivo, sino que más bien la gente actualmente ha visto mermada su flujo de recursos, y eso hace que obviamente esté priorizando ciertos gastos y compra de ciertas cosas que no son prioridad, simplemente no las están realizando. Entonces, lo que le quería decir con esta parte es que ahí me habla o me dice de que es un problema cuando la cartera de un banco comienza a dañarse, es decir, la gente deja de pagar, pero no es uno, sino que comienzan a ser ya muchos. Gente que antes pagaba ya deja de pagar, puede ocurrir porque algo está sucediendo en la economía. Entonces, eso es un escenario que podría estar pasando. Miren lo que hizo el Estado. El Estado lo que hizo fue primero dar un tiempo de respiro para el tema de los créditos, para poder patear la pelota hacia adelante. Primero de 2 meses, luego de 3 meses, pero ya nuevamente vuelven los bancos y van a comenzar a cobrar, y lo más probable es que en esta situación la gente no pueda pagar. Les pongo el ejemplo de los servidores públicos. Estamos atrasados con un mes de sueldo, y eso hace obviamente que nuestras obligaciones no puedan ser honradas a tiempo. O sea, antes de la pandemia nosotros teníamos un flujo, o cada persona tenía un flujo que tenía su ingreso, y obviamente ese ingreso estaba destinado para cubrir ciertos gastos o deudas que nosotros teníamos. Pero actualmente ese flujo se desfasó, y eso trae como consecuencia de que ciertas personas no estén honrando a veces sus deudas con este caso, con los bancos, ¿no? Entonces, si eso comienza a pasar en varios, las alarmas comienzan a encenderse, porque ya podría ser algo más preocupante, que no tiene que ver nada con la liquidez, sino que más bien podría incidir en la solvencia, en los activos del banco, porque no está recuperando los créditos que colocó el banco de manera, que colocó el banco, y que debería haberlos recuperado para poder tener dinero para obviamente devolver por el tema de depósitos y para su operación. Entonces, podría presentarse un escenario que sería de tener mucho en consideración, porque podría implicar una alerta para el sistema. Ahora, ¿sabían ustedes que los bancos crean dinero, ¿no? Y asimismo los bancos pueden destruir ese dinero, ¿ya? Veamos este ejemplo. Por ejemplo, Lucas presta $1000 a Irene y le preguntaron a cada uno cuánto dinero tiene, ¿no? Entonces, si Lucas tiene $1000 y le presta a Irene esos $1000, ¿cuánto tiene cada uno? Lucas obviamente lo que diría es: yo no tengo nada porque yo ya mis $1000 se los entregué a Irene. E Irene obviamente diría que lo que tiene son esos $1000 que los guardó en su cartera, por ejemplo. Por lo tanto, cuando dos personas o empresas, una persona y una empresa y el sector público se hacen préstamos, la propiedad del dinero cambia, pero la cantidad total de dinero que hay en la economía sigue igual. Cuando el dinero se mueve se mueve a manera de efectivo, la cantidad de dinero sigue igual. Pero ocurre algo como magia cuando los movimientos no son en efectivo, ¿no? Dice, en cambio, si se depositan los $1000 en un banco y el banco pasa $20 a sus reservas, asumiendo el 2% que nosotros tenemos aquí en el Ecuador como porcentaje de reservas, ¿no? Entonces, pasa $20 a sus reservas, Irene en este caso tendría o recibiría como préstamo los 980 restantes. El banco ha creado medios de pago que antes no existían por un valor de $980. Si le preguntamos a Luca cuánto dinero tiene, Luca lo que me va a decir es: mira mi cuenta y verás que yo tengo $1000 depositados ahí en mi cuenta. Y si le pregunto a Irene cuánto dinero más tiene, el Irene lo que me va a decir es que tiene $980, que son los que se asignaron a su cuenta para poder operar. Si ven cómo se genera dinero al momento de hacer la operación a través del sistema financiero.
Entonces, cuando prestamos dinero propio, transferimos al prestatario su propiedad y nos quedamos sin él. Eso era el primer caso en que Lucas les entregaba efectivo, a Irene se le entregaba el dinero en efectivo, ¿no? Entonces simplemente ahí lo que hago, cuando lo entrego en efectivo, transfiero la propiedad mía hacia la que ella tiene, porque ella en ese momento tendría el dinero. Cuando el banco presta dinero ajeno, está creando un derecho de uso. Permite que dos personas usen en el mismo dinero como si fuera propio, pero con una condición, que se esconde en la letra pequeña del contrato de depósito, que siempre y cuando no todos quieran usar el mismo dinero a la vez. Entonces, es obvio que cuando yo deposito en el banco, generalmente lo deposito para tenerlo ahí custodiado, para tenerlo guardado, y la mayoría de los casos, la gente que deposita no es que está retirándolo el mismo día, en la mayoría de los casos digo, porque sí puede ocurrir, pero es un dinero que lo tengo ahí guardado, lo tengo estoqueado para utilizarlo posiblemente en el futuro. Entonces, bajo ese supuesto, ese dinero queda ahí guardadito y el banco lo toma para ponerlo a trabajar. El dinero que crea la banca concediendo créditos es dinero virtual. Apuntes en su libro de contabilidad o registros electrónicos en su cita de datos. Cuando los créditos vencen y los prestatarios devuelven, pueden ocurrir dos cosas. Puede suceder dos cosas, ¿no? Que la banca los renueve y los vuelva a prestar, porque eso pasa, ¿no? Yo puede ser que se cumpla mi tiempo, yo tenga que devolver el valor que me han prestado. Pueden suceder dos cosas, o me renuevan otra vez el crédito, como por ejemplo a veces hacen ustedes con los quirografarios, ¿no? Está por vencerse y ustedes dicen, no, quiero renovarlo a más tiempo y otra vez les tienen el crédito, se lo vuelven a prestar, o puede ser que no los renueve y pase su importe a las reservas, es decir, recuperen lo que se prestó y eso pase a las bodegas del banco. En circunstancias normales, la banca renueva sus créditos y la cantidad de dinero de la economía no cambia. Crea medios de pago, o mejor dicho, crear medios de pago aumenta la cantidad de dinero que existe disponible en una economía. Un paréntesis, medio de pago es todo aquello que me sirve para pagar, ¿no? Todo aquello que me sirve a mí para pagar. Dentro de los medios de pago, que pueden tener sus tarjetas de débito, pueden tener el efectivo normal, puede ser un cheque, ¿ya? Esos son medios de pago, los pagos electrónicos que ustedes hacen son medios de pago, ¿ya? En circunstancias excepcionales, no, como recesión o crisis financiera, la banca puede optar por disminuir su endeudamiento y su riesgo y no renovar crédito. De esta manera, lo que hace la banca es destruir tácitamente los medios de pago y disminuye la cantidad de crédito en la economía. Este párrafo también es interesante porque es algo que está pasando actualmente, algo que se está viviendo en este tiempo. No sé si ustedes ya lo están viviendo con sus tarjetas de crédito. Les voy a contar algo que ocurrió esta semana. 2 o 3 amigos me llamaban y me hacían una consulta. Me dice, verás, mira, yo tenía un cierto cupo en X tarjeta y estoy queriendo hacer un avance de efectivo y la tarjeta no me da. Ahora me han puesto restricciones en el número de avances que tengo por mes, algo que antes la tarjeta no lo hacía, ¿no? Otro amigo me decía, me preguntaba, oye, me dice, ¿es correcto que, por ejemplo, si yo tenía $30,000 de línea de crédito que me daba un banco X, ahora me la bajen a 25,000, 22,000? ¿Es legal que puedan hacer eso? En ambos casos, yo les contestaba a mis amigos que es totalmente legal, ¿no? Hay que analizar de que los bancos están viendo la realidad de lo que está ocurriendo. Por eso es importante tratar de leer todas las señales y los bancos están percibiendo algo que quizás la mayoría de personas todavía no están percibiendo, que van a haber problemas al momento de pagar las deudas que nosotros estamos teniendo. Entonces los bancos están tomando como medida contingente, primero, más que por protegernos a nosotros, por proteger sus intereses, los bancos lo que están haciendo es tratando de que nos endeudemos menos, porque saben que la economía está entrando en un proceso de recesión y eso podría ser que en algún momento la capacidad de pago que tenga una persona se vea mermada o sea anulada completamente porque puede quedar sin empleo. Y eso hace que, por ejemplo, comiencen los bancos a bajar los cupos que ustedes tienen disponibles en tarjeta.
¿ya? Es un fenómeno que actualmente se está presentando. En cierta medida, si lo veo de buena manera, es una forma de que el banco me cuida para no sobreendeudarme, pero también en realidad lo que está haciendo el banco es tratando de minimizar el riesgo frente a una posibilidad de no pago que usted podría tener si es que le permito que se siga endeudando con más cosas, ¿ya? Que repito, es totalmente legal y permitido lo que ellos están haciendo. Muy bien, hasta ahí alguna Economista. pregunta. Sí. No, sí, sobre lo que usted estaba hablando, no solamente los bancos están tomando esas medidas, sino Ya. también las empresas privadas también. Porque en el caso de Claro, antes ellos otorgaban teléfonos a crédito cuando uno tenía un plan corporativo, ¿verdad? Hoy Ya. en día ya no están dando ese tipo de servicios, solamente si usted desea el equipo, tiene que ser pago de contado. Y también las empresas, ¿verdad? Que antes vendían a crédito, tampoco están vendiendo a crédito, solamente compras de contado. Entonces, no solamente los bancos están adoptando estas medidas, sino que también las empresas también. Claro, es que eso que comentas es una clara señal de que las empresas no tienen liquidez. Generalmente cuando yo te digo, tómalo a largo tiempo, es porque puedo tener ahorita el efectivo que me sirve para operar. Ya, pero eso más yo lo veo como una señal de que las empresas actualmente no tienen liquidez. Y eso se debe a que no hay flujos en el corto plazo, es decir, no tengo clientes que me están comprando. Entonces, los pocos que me compran, voy a tratar de que sean sus pagos en efectivo para no poder tener el problema de que voy a recuperar en el largo tiempo. Pero es interesante, si ven cómo cuestiones que podrían parecer tan sin importancia, en realidad ocultan o tienen detrás lecturas que son interesantes con relación a lo que pueda estar ocurriendo. Pero eso está pasando. Yo creo que es el problema de liquidez que lleva a todas las empresas a tratar de recuperar o tratar de tener la mayor cantidad de efectivo posible para poder operar, porque no lo hay. La gente no está comprando, no están gastando. Y ustedes no me dejan mentir, creo que todos hemos modificado nuestros patrones de comportamiento. Y una de las cosas que hemos modificado son los gastos que nosotros tenemos. Miren que es interesante también este tema porque si esto está ocurriendo en la economía, por ejemplo, los bancos están restringiendo la línea de crédito. Yo también con el curso de la mañana de Banca y Mercado analizaba y les decía que la CAF, la Corporación Andina de Fomento, hablaba de que al iniciar en una encuesta que realizaron en el año anterior sobre el tema del ahorro, ¿ya? Las familias latinoamericanas sudamericanas, perdón, las familias sudamericanas tenían reservas para poder enfrentar cualquier situación de crisis por 3 meses. Es decir, que si una familia, si ocurría alguna crisis, una familia podía resistir 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero ya en el 4.º mes, a partir del 3.er mes que terminaba, la familia ya se iba a quedar sin recursos, no podía vivir de sus ahorros, no podía recurrir a sus ahorros porque ya lo gastó. La crisis comenzó en, ¿qué será? Marzo, ¿no? Entonces marzo, abril, mayo, ¿ya? En mayo es decir que ya las familias no tenían recursos. Si nos consideramos como familias promedio, ya los 3 meses ya no teníamos recursos, ya no podíamos rascarle al chanchito para poderle sacar algo de plata, ¿ya? No le ponga marzo, abril, mayo, imagine que haya sido en junio. ¿Ya? A partir de julio o a mediados de junio, ya nosotros o la gran mayoría estaba teniendo problemas de poder utilizar esos ahorros. Entonces, miren inclusive hasta lo tontos que son las medidas que toman. Quieren reactivar una economía, ¿ya? Donde la gente, lo más probable es que ya se quedó sin ahorros. La gente va a recurrir a tarjetas de crédito, tarjetas que están bajando el nivel de endeudamiento, ¿ya? Y mandan a toda la gente nos da libertad para salir de nuestra casa y podernos ir de vacaciones en el feriado. O sea, yo no creo que este feriado vaya a representar gran cantidad de ingresos. O sea, sí va a ser un cierto respiro para la gente que se dedica al turismo. Les va a inyectar algo de sangre en ese cuerpo ya
ya sin sangre que tienen, porque es uno de los sectores más golpeados. Pero no creo que tenga el efecto que realmente se visualizaba, porque, repito, la gente no les han pagado el sueldo, las tarjetas de crédito están reduciendo el crédito, y obviamente en la economía no hay circulante, habrán empresas que si yo me voy y quiero tarjetear, puede ser que la tarjeta me dé cupo, pero el local me diga, ¿sabe qué? Yo no estoy aceptando tarjetas, sino que estoy recibiendo pago solamente en efectivo. ¿Ya? Entonces, miren cómo todas las cosas están relacionadas, ¿no? Y podría ser que el efecto, que podría haber sido mayor, analizando las condiciones adecuadas para que la gente hubiera salido y gastado, en la vida real podría ser que no tenga el efecto que se esperaba este feriado, analizando cosas tan sencillas como es. Pero eso es lo que como ustedes pueden ver ahí, cómo la teoría se ajusta perfectamente a la práctica. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna inquietud de lo que he presentado? Ninguna. Muy bien. Entonces entramos a lo que sería el feriado bancario, que tiene que ver con el pánico bancario, en realidad es lo que vamos a revisar, ¿no? La historia del feriado bancario ya ustedes la saben, la han visto, pero tratar de entender lo que implica la fuga de depósitos y el pánico bancario. Un negocio bancario consiste en prestar dinero a los demás, ese es el negocio de la banca, ¿no? Parte importante de la financiación o el financiamiento de la banca procede de los depósitos a la vista, que son exigibles de inmediato y que en condiciones normales la banca solo dispone de una parte muy pequeña de la cuantía de los saldos de esos depósitos en activos líquidos, ¿no? Hasta ahorita lo que estoy diciendo es algo que ya hemos visto, ¿no? Entonces, el banco capta dinero, ese dinero el banco sabe que no todo el mundo se lo va a venir a pedir ya mañana, sino que la gente lo guarda y lo guarda por un periodo de tiempo. Entonces el banco entiende de que no puede permanecer, porque no le representa tener tanto dinero guardado, sino que el banco lo pone a trabajar, entendiendo que obviamente para poder responder a cualquier requerimiento de dinero, debe de guardar una cantidad mínima, una cantidad pequeña para poder responder a esos requerimientos de dinero, ¿no? Entonces la clave para el negocio bancario es que mantenga, que mantenga a los depositantes y que estos confíen en los bancos de tal manera que no retiren ese dinero de manera inmediata. Y obviamente solamente recurran al retiro de esos depósitos siempre y cuando ellos en realidad los necesiten, ¿no? Entonces, que el banco proyecte una imagen de seguridad, de solvencia, hace que sus depositantes no se sientan motivados a asistir a la institución, a retirar sus recursos, sino que tranquilamente los dejan en esas instituciones. Pero la gente siempre debe pensar que la liquidez del activo, el activo de la banca es suficiente. Es decir, de que la gente siempre piensa de que el dinero está ahí, el banco es sólido y tranquilamente en cualquier momento voy y lo retiro y no tengo ningún problema. Y el banco más cauto tiene activos líquidos suficientes para poder atender a todos sus depositantes. Toda la banca está expuesta a los dos desequilibrios del arriesgado juego de la confianza, ¿no? Entonces, si por algún motivo, el día de hoy, o sea, los bancos siempre proyectan de que hay una cierta cantidad que más o menos van a retirar en un día, pero ningún banco, por más grande que sea, tiene en ese mismo día todo el dinero disponible si es que todos sus depositantes en ese momento van y quieren retirar ese dinero. Eso no lo aguantaría ningún banco, ¿ya? A esto me refiero. ¿Por qué digo esto? Porque tiene lógica. El banco toma el dinero para prestarlo. Entonces ese dinero no está en el banco, sino que se está moviendo a manera de crédito. Entonces está prestado. Entonces, si vienen todos mis depositantes que me prestaron el dinero y me lo quieren retirar el día de hoy, yo no voy a poder cubrirles a todos, ¿ya? Porque obviamente no lo voy a poder hacer porque ese dinero yo lo tengo prestado, está moviéndose, está generando ganancias y me lo van a devolver luego de un tiempo. Entonces, si se presentan todos los depositantes en el mismo momento a retirar todo, no hay ningún banco que pueda resistir eso. Los depositantes confían en que pueden disponer de su dinero siempre que lo necesiten. Eso es básico. Es decir,
Yo, ¿por qué no quiero ir a retirar? Porque sé que el banco es sólido y el banco me lo va a entregar en el momento que yo quiera. Es decir, si el depositante está convencido de eso, tengo un depositante tranquilo. El problema es cuando el depositante no está convencido de eso. Entonces, eh, siempre que lo necesiten, por tanto, no retirarán sus depósitos, el dinero vuelve una y otra vez a las entidades y la banca funciona con normalidad. Los depositantes desconfían de la banca, o los que desconfían de la banca, intentan retirar sus depósitos simultáneamente y obligan a suspender pagos, incluso a la entidad mejor gestionada por falta de liquidez. Lo que decíamos, si viene todo ese flujo de gente que son mis depositantes y de golpe y porrazo quieren retirar todos los recursos que tienen el banco, ningún banco puede soportar eso, ¿no? Entonces se puede pasar de una a otra situación, desde una tranquilidad total hasta una situación de pánico, en cuestión a veces de horas, en cuestión de días, por lo que pueda estar ocurriendo. Entonces, es importante que los organismos de control y que los mismos bancos traten de proyectar esa imagen de tranquilidad, de solvencia, para que el depositante se sienta tranquilo y no se vea motivado a recurrir al banco a retirar sus depósitos. En ambas situaciones anteriores, bueno, esto tiene que ver con el equilibrio del Nash. Esto vamos a pasar un poquito más rápido. Regulación bancaria. La banca, al prestar a plazo sus depósitos a la vista, su pasivo siempre es más líquido que su activo. Y hasta las entidades mejor gestionadas podrían quebrar, ¿no? El funcionamiento normal de la banca y las fugas de depósitos son dos equilibrios de Nash. Eso quiere decir que el negocio bancario es esencialmente inestable, ¿sí? Es muy difícil predecir cuándo se podría producir una corrida bancaria. Cuanto menos es la liquidez del activo de la banca, mayor es su rentabilidad. Y eso puede llevar a que la banca asuma ciertos riesgos excesivos. ¿Tiene sentido esta línea? Claro que tiene sentido. ¿Por qué? Porque al banco presta dinero y lo que más le interesa al banco es tener la mínima cantidad de dinero a manera de efectivo, ¿ya? Porque ese dinero que está paralizado ahí no gana intereses. Por el contrario, aquel dinero que utiliza para colocarlo a manera de crédito se está moviendo y está generando rentabilidad. Pero eso podría ser de que el banco, al estar ganando, el banco se sienta motivado a tener reservas menores de las que son realmente necesarias, y en ese momento podrían sí existir riesgos para, para que pueda ocurrir algo con la entidad en el caso de que no pueda responder a los requerimientos de sus usuarios. Tanto la crisis de liquidez como la crisis de solvencia pueden hacer que las entidades se vean obligadas a suspender pagos. Los depositantes, que en principio son ajenos al negocio bancario, pierden parte o la totalidad de sus depósitos dentro de esta situación, que es resultado del miedo que se genera, el pánico se genera, y que llevan simplemente a la institución a quebrar o a cerrar. Entonces, ahí en esa quiebra o cierra es donde los depositantes pueden perder parte de sus depósitos, ¿no? Bueno, ya, esto también lo vimos, el tema de agregados monetarios. Nosotros ya lo vimos en el cuadro del Banco Central, que con ustedes me parece que sí lo revisamos. Vimos el tema del M1, el M2, vimos lo que era el cuasidinero, ¿sí? Donde estaban también el tema de reservas bancarias, ¿ya? Esto es un poquito más de teoría que le pueden complementar y que les puede ayudar a entender lo que en su momento ya vimos. ¿De acuerdo? Con esto estamos cerrando lo que corresponde a la banca, la parte de banca que teníamos que revisar, y vamos a entrar ahora con la normativa. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna inquietud, algo que hayan visto de lo que presenté que les interesaría que les explique mejor? ¿Está claro? Muy bien.
Entonces el que calla otorga, así que asumo que está claro si no hay ninguna pregunta. Es decir, que en esta área puedo golpear tranquilamente el día del examen. ¿No hay ninguna pregunta, chicos, de lo que han revisado ahí? ¿Algo que deseen que les explique de mejor manera? ¿A alguien le queda alguna duda del material que estaba acá? Sí me escuchan, ¿verdad? Y que hablo como loco y nadie me dice ni hola si quieren. Qué lindo mi equipo, son pilísimas y han entendido todito. Muy bien, ya que no preguntan, entonces avanzamos. Vamos entonces ahora a lo que es el panorama del sistema financiero. Vamos a revisar normativa y leyes, ¿ya? Vamos a ir desde lo más general a lo más específico. Entonces, vamos a enfocarnos en entender lo que dice la Constitución. El objetivo es poder entender qué dice la Constitución con relación al sistema financiero, ¿ya? Y vamos a ir desde lo más general a lo más específico. Esta es la Constitución vigente, la Constitución del año 2008, ¿ya? La anterior era del 1998, esta es del 2008, fue modificada en el 2008, y esas modificaciones tienen muchos cambios que son interesantes y que tienen que ver con la economía y con el sistema financiero. Entonces, vamos primero al artículo 283 que habla del sistema económico. El sistema económico es, en el Ecuador, obviamente se refiere al Ecuador, el sistema económico es social y solidario, reconoce al ser humano como sujeto y fin, y propende a una relación dinámica y equilibrada entre la sociedad, el Estado, el mercado, con armonía con la naturaleza, o en armonía con la naturaleza, y tiene por objetivo garantizar la producción, reproducción de las condiciones materiales y inmateriales que posibiliten el buen vivir. El sistema económico se integra por las formas de organización económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la Constitución determina. La economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá los sectores cooperativistas, asociativos y comunitarios, ¿ya? Muy bien, ¿qué resalta de aquí? En la parte de acá, la segunda parte de la presentación, aquí, ustedes pueden ver como una especie de temas importantes con relación a ese artículo. Primero entiendo que el sistema económico es un sistema social, ¿ya?, y solidario. Reconoce al ser humano como sujeto y fin, es decir, el ser humano por encima de lo que nos decía el anterior presidente, el ser humano por encima del capital. ¿Ya? Hay una relación dinámica y equilibrada entre quiénes, entre la sociedad, el Estado, el mercado y la naturaleza. Es decir, que no es solo mercado, que no es solo el Estado, ¿ya?, sino que hay una relación, entendiendo que una cosa afecta a otra, hay una relación entre la sociedad, el Estado, el mercado y la naturaleza. El objetivo de este sistema económico es garantizar o preservar la producción, la reproducción de las condiciones materiales y inmateriales que posibiliten o que nos lleven a los ciudadanos, a los habitantes de esta economía, hacia el buen vivir, ¿ya? También resalta que en esta parte el sistema económico se integrará en formas de organizaciones, y estas formas de organización pueden ser privadas, es decir, todos los privados, pueden ser mixtas, donde puede participar el Estado y la parte privada. Habla también de la economía popular y solidaria, y obviamente también las públicas, ¿no? Y otras que por la Constitución lleguen a determinar. Esas son formas de organizaciones en la economía. Entrando un poco más, bueno, aquí me hablan de lo que es un sistema económico. Entonces, el sistema económico es una estructura que sirve ¿para qué? Para la producción, la asignación de recursos, la distribución de bienes y servicios y el consumo de esos bienes y servicios, ¿no? Entonces, es una estructura que permite producir, distribuir y consumir bienes y servicios. Eso implica un sistema económico. El sistema económico implica entonces partes armonizadas, por eso es un sistema. Hay partes que trabajan de manera conjunta y de manera armónica y entrelazadas entre ellas. ¿Con qué finalidad? Para poder conseguir fines que son de la nación, son del país, son del Ecuador en este caso.
y trata de resolver problemas fundamentales económicos como la satisfacción de las necesidades con los recursos que disponemos dentro de la economía. Son 5 los problemas que generalmente tiene una economía al momento de identificar su sistema económico. Entonces, trata de contestar preguntas tales como, ¿qué bienes producir y cuánto de cada uno de ellos? ¿No? Otra pregunta es, ya cuando sé qué producir y cuánto de cada uno, también me interesa saber cómo lo voy a producir. ¿Ya? Así como sé qué es lo que voy a producir, cómo lo voy a producir, también tengo que saber para quién va a estar destinada esta producción. Me interesa también conocer cómo lograr, en función de esta forma de producción, la estabilidad de la economía a la cual pertenecemos todos, y cómo, no solamente estabilidad, sino también cómo hacer de que esta economía vaya hacia el crecimiento, es decir, que año a año produzca más con relación al año anterior. Entonces, esas preguntas, al ser contestadas, apuntan precisamente a pensar lo que sería el sistema económico. Vamos ahora a la soberanía económica. Entonces, la política económica, cuando hablo de política, no me refiero a Bucarán, no me refiero a Lenin, sino que políticas son directrices, son lineamientos. Eso implica política. En este caso, la política o los lineamientos directrices en temas de economía tienen objetivos o cumplen objetivos. De todos los objetivos he resaltado con rojo aquellos que considero que tienen que ver con el sistema financiero. Entonces, el primero, a criterio mío, tiene que ver con el sistema financiero porque busca asegurar una adecuada distribución de los ingresos y de la riqueza a nivel nacional. Entonces, esto de una u otra manera se relaciona también con el sistema financiero, hablando de la distribución de la riqueza, porque recordarán ustedes de que de una u otra manera el sistema financiero, al ser un intermediario financiero, trata de buscar los lugares donde hay excedente de recursos y canalizarlos hacia aquellos que son deficitarios. Y al entregárselo a estos sectores deficitarios, lo que están haciendo es entregándole recursos que al momento de utilizarlos pueden llevarlos a producir, los ponen a producir y eso puede generar riquezas para ellos. Por eso es que considero que este primer punto es una adecuada, hace relación con el tema del sistema financiero. Otro es incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, ¿no? Entonces, el sistema financiero también apunta a eso, los intermediarios financieros ayudan a que las empresas tengan recursos para poder producir. También tenemos el objetivo 7, mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de producción y empleos sostenibles en el tiempo. El sistema financiero es obvio que ayuda a tratar de alcanzar, al darle recursos o ayudar a conseguir a las empresas recursos para que puedan producir, esas empresas están generando, obviamente, producción y están generando también con esa producción empleo, ¿no? Entonces, ayudan a tratar de alcanzar ese máximo nivel de producción y ese máximo nivel de empleo que son de importancia en una economía. Muy bien, entonces ya vimos lo que tiene relación con la política económica y dentro de la política económica existen, adicional a la política económica también existen otro tipo de políticas como son la monetaria, la cambiaria, la crediticia y la financiera. En el artículo 302 de la Constitución, las políticas monetarias, crediticias, cambiarias y financieras tendrán como objetivos, o son objetivos de estas políticas los siguientes. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema económico opere con eficiencia. Habíamos dicho de que un medio de pago, y aquí está el concepto por si acaso, es un bien o instrumento que puede ser utilizado para adquirir bienes y servicios y o cancelar tipos de obligaciones. En cristiano, medio de pago es aquel que me sirve para pagar. Son medios de pago, se puede ver aquí el dinero, son medios de pago, las tarjetas de débito y crédito, y son medios de pago, por ejemplo, los cheques también son un medio de pago. Los pagos electrónicos son otro medio de pago, la billetera electrónica es un medio de pago. Entonces, mientras más disponibilidad de medios de pago, ayuda a que las actividades económicas puedan realizarse, puedan concretarse. Entonces,
Por eso es importante un objetivo de esta política, es suministrar, entiéndase por proporcionar, los medios de pago para que el sistema económico opere de manera eficiente. Un segundo objetivo habla de que es importante establecer los niveles de liquidez global que garanticen adecuados márgenes de seguridad financiera. ¿Qué tiene que ver la liquidez con la seguridad financiera? ¿Ya? Esto se relaciona a lo que ya habíamos visto, ¿no? El hecho de que haya la liquidez suficiente para que la economía se mueva y que, más que nada, si esto lo relaciona con el sistema, exista la liquidez suficiente para que los bancos puedan responder a cualquier requerimiento de efectivo o de recursos cuando la gente se sienta nerviosa. De tal manera que eso dé seguridad, dé tranquilidad y el sistema no sea inestable. Un tercer objetivo habla de orientar los excedentes de liquidez hacia la inversión requerida para el desarrollo del país. Si usted es observador, esto se relaciona mucho con el concepto de intermediación financiera. Hay excedentes de liquidez y el objetivo es tratar de canalizar esos excedentes de liquidez hacia actividades que ayuden a desarrollar el país. Entonces, estos recursos están enfocados hacia eso, o mejor dicho, el objetivo de esta política tiene como finalidad hacer que esos excesos de liquidez sean canalizados hacia objetivos que son importantes para el Estado y sobre los cuales quiere trabajar. Otro objetivo es promover niveles y relaciones entre las tasas de interés pasivas y activas, que estimulen el ahorro nacional y el financiamiento de las actividades productivas. Todos sabemos lo que son tasas de interés, ¿verdad? La tasa de interés es lo que yo pago porque me presten una cierta cantidad de dinero, es el precio del dinero. ¿Sabemos lo que son tasas de interés activas y pasivas? ¿Saben lo que es una tasa activa y saben lo que es una tasa pasiva? La pasiva es la que paga el banco y la activa es la que nosotros pagamos, la altísima. Ya, muy bien. La pasiva es la que el banco me paga por el dinero que yo tengo colocado en él, ¿verdad? Y la activa es la que me cobra el banco por prestarme dinero, ¿de acuerdo? Entonces, lo que dice acá es que deben haber una cierta relación. Quizás esto es uno de los objetivos que menos se cumple, porque si usted se pone a ver la tasa de interés activa y pasiva, hay un margen brutal de diferencia, ¿no? Pero aquí la Constitución lo que dice es promover niveles y relaciones entre la tasa de interés pasiva y activa que estimulen el ahorro nacional. ¿Cómo van a estimular el ahorro nacional si a mí me están sacando por un crédito de consumo 16% y me pagan por intereses a veces ni el 1%? O sea, no hay una relación entre una y otra tasa. Entonces, ¿cómo van a motivar el ahorro nacional si a esas tasas simplemente la gente en lugar de ahorrar le da coraje? ¿Para qué voy a meter mi plata ahí si sé que no va a crecer, no voy a ganar intereses, sino que más bien el banco la va a utilizar para poderse beneficiar? Entonces, esos son objetivos de estas políticas monetarias cambiarias, crediticia y financiera. Entonces, las políticas, como decíamos, son orientaciones o directrices que rigen la actuación de personas o una entidad o un medio o un asunto, en un asunto o un campo determinado. Entonces, esas políticas son la monetaria, la crediticia, la cambiaria y la financiera. Ya vimos lo que eran medios de pago. Entendíamos que es aquello que me sirve a mí para poder pagar, y mientras más medios de pagos existan, mejor para la economía, porque esto ayuda a dinamizar la economía. Muy bien, vamos entrando a cada una de las políticas. La política monetaria. Esta tiene que ver obviamente con la moneda, que es de curso legal dentro de nuestra economía. La política monetaria es un tipo de política económica, o está dentro de la política económica. Es diferente a una política fiscal. ¿Por qué? Porque la política monetaria se usa, o mejor dicho, usa la cantidad de dinero como variable para controlar y mantener la estabilidad económica. Es decir, que generalmente en una economía que tiene moneda propia, la política monetaria
puede ayudar a mantener esa estabilidad en la economía. Es decir, que cuando hay mucho dinero circulando en la economía, generalmente lo que va a suceder es que el Estado trata de retirar ese excedente de dinero, y cuando hay poco dinero en la economía, lo que hace el Estado es trata de inyectar ese dinero. Entonces, aquí está el peligro, y ustedes pueden ver en este grafiquito que está acá, donde hay una persona junto a la maquinita de hacer dinero. El problema está ahí, de que, si bien es cierto, yo puedo utilizar la política monetaria como una herramienta para poder controlar la estabilidad de la economía, podría en algún momento llegar a emitir el dinero sin el respaldo correspondiente o sin una equivalencia correspondiente, y eso podría hacer de que inyecte demasiado dinero en la economía, que lleve a los agentes a pensar de que el dinero no vale lo que realmente vale, ¿no? En nuestro caso, esto de la maquinita de hacer dinero ya no la tenemos, porque nosotros no tenemos moneda propia. Eso solamente lo puede hacer el país que tiene su moneda propia. En este caso, nosotros tenemos el dólar y nosotros no podemos imprimir dólares. Eso no lo podemos hacer porque la moneda no nos pertenece, ¿ya? Muy bien, entonces comprenden las decisiones de las autoridades monetarias referidas al mercado de dinero que modifican la cantidad de dinero o el tipo de interés. Aparte de la cantidad de dinero, otra forma también de proceder en esta política monetaria es modificar la tasa de interés. Esta tasa de interés con relación a la tasa de interés que tiene que ver con los papeles de deuda, ¿no? ¿Por qué con la tasa de interés? Porque, como les digo, un bono, por ejemplo, paga cierta tasa de interés. Cuando yo quiero hacer que la gente compre los bonos, lo lógico es que yo aumente la tasa de interés relacionada con esos bonos, porque al subirle la tasa, la gente va a saber que va a recibir una mayor paga en intereses por esos bonos. Entonces, en ese momento motivo a que la gente me entregue dinero y tome papeles. Eso que hice, al subir la tasa, es un elemento de política monetaria, porque con esa subida de tasa motivo a los consumidores de bonos, y esos consumidores de bonos me entregan dinero y yo retiro dinero de la economía. Entonces, usted puede ver ahí cómo el hecho de modificar la tasa de interés de un bono hace que esto sirva para retirar dinero de la economía. En este caso, subiéndola, atrae más a los inversionistas en este tipo de productos, sacan dinero de la economía y obviamente con eso regula la economía. Pero también podría ocurrir lo contrario. Podría suceder que actualmente es una tasa dada, la tasa de interés de los bonos, pero el día de mañana yo digo, ya no voy a pagar, por ejemplo, que sea la tasa del 10%, yo no voy a pagar el 10%, sino que voy a bajarle 2 puntos porcentuales, pago el 8%. Entonces, podrían haber inversionistas que me estén diciendo, ¿sabes qué? No me interesa ya ganar 2 puntos menos en esta inversión. Entonces, voy y, por el contrario, lo que hago es entrego papeles y lo que recibo ahí es liquidez. El Estado me compra esos papeles, me descuenta esos papeles y lo que me entrega es efectivo. En ese momento, al hacer eso, lo que estoy haciendo es no retirando dinero de la economía, sino más bien inyectando dinero, porque la gente me entrega los papeles y yo a cambio le doy dinero, ¿ya? Entonces, de esa manera, retirando o incorporando dinero a través de la emisión de papeles o a través de la modificación de la tasa de interés, se maneja la política monetaria. Ahora, esta política monetaria tiene 4 objetivos. Busca la estabilidad del valor del dinero, la contención de los precios y la prevención de la inflación, ¿no? Entonces, cuando se comienza a devaluar la moneda, podría suceder también que los precios comiencen a aumentar, y lo que antes compraba con cierto número de monedas, ahora tendría que comprar con mayor número de monedas. Entonces, esta política monetaria que hace o que regula la cantidad de dinero que está circulando en la economía tiene como sentido evitar que se produzca también la inflación. La tasa más elevada de crecimiento económico, eso también es un objetivo, busca la tasa más elevada de crecimiento económico, entendiendo de que si la economía necesita dinero para poderse mover, el Estado inyectará. Si hay demasiado dinero, el Estado recogerá ese dinero, pero de esa manera lo que trata de hacer es crear las condiciones para que la economía se mueva y lleve al crecimiento de la economía.
3, plantea la ocupación, la ocupación y el pleno empleo, mayor nivel de empleo posible. Obviamente, si la economía está funcionando de manera correcta, las empresas están trabajando, están vendiendo, y si están vendiendo van a requerir gente para poder producir, ¿ya? Entonces, por eso es que habla aquí que un objetivo también es propender o llegar a la ocupación o al pleno empleo, utilizando todos los recursos que puedan utilizar en la economía. 4, evitar desequilibrios permanentes de balanza de pagos manteniendo un tipo de cambio estable, y la protección de la posición de reservas internas. Para resumir este tema, entonces yo puedo ver de que la política monetaria tiene dos tipos de comportamiento: una política monetaria expansiva y una política monetaria restrictiva. La política monetaria expansiva es cuando inyecto, en este caso, más moneda en la economía, como la maquinita que está arriba. Imprimo y comienzo a mandar dinero a la economía. Pero también podría suceder que aplique una política monetaria restrictiva, donde en lugar de meter dinero, más bien retiro liquidez de la economía. Eso implica una política monetaria restrictiva. Independientemente de que sea expansiva o restrictiva, entiendo que esta política tiene como sentido cumplir los objetivos que están acá, ¿ya? Y precisamente regular la cantidad de dinero que exista o que esté circulando en una economía. Eso implica la política monetaria. Vamos ahora con la política, bueno, aquí hay algo más de la política monetaria. El Banco Central puede influir sobre la cantidad de dinero y sobre las tasas de interés a través ¿de qué cosas puede influir? Como ya lo vimos, a través del tipo de interés y también las operaciones de mercado abierto, es decir, colocando y retirando bonos, ¿ya? Métodos de control del dinero. Uno de los métodos de control del dinero es la política de descuento, lo que les decía. Puede suceder de que se esté pagando una tasa de interés por un bono, y si yo quiero hacer que la gente me entregue esos papeles y yo le entrego dinero para que ese dinero lo inyecten a la economía, le bajo la tasa a los bonos, con relación a la situación anterior, en teoría estarían ganando menos intereses. Hay algunos que se van a sentir motivados a venderlo, y al venderlo le entregan papeles al Estado y el Estado le entrega liquidez, descuenta esos valores. Podría suceder también lo contrario, ¿no? Podría ser de que la tasa de interés aumente y con eso más bien atrae a nuevos compradores, y en lugar de inyectar dinero, más bien retira dinero de la economía porque entrega papeles que ahora están pagando una mejor tasa, pero a cambio le entregan dinero al Estado. Otra forma del control del dinero es la variación del coeficiente de caja. Entiéndase por el encaje bancario, ¿no? Entonces, habíamos visto en los videos que vimos sobre el encaje bancario que esto es una herramienta para controlar la cantidad de dinero circulante en la economía. Los bancos, en el video que nosotros vimos, los bancos se sentían molestos porque les querían subir el encaje, y al subirle el encaje ellos razonaban de que de lo que prestaban, ahora iban a tener que dejar inmovilizado en el Banco Central una cantidad mayor, ¿ya? Y eso no les convenía porque obviamente el negocio de ellos es colocar ese dinero y ponerlo a trabajar. Entonces, se puede utilizar el aumento del encaje para retirar liquidez, o puede también utilizarse la disminución del encaje para inyectar liquidez. ¿Por qué digo para inyectar liquidez? Porque al reducir el encaje, menos dinero tiene que permanecer en el Banco Central, ese dinero se devuelve al banco y el banco puede colocar ese dinero a manera de préstamo. Entonces, ustedes pueden ver ahí que el encaje me sirve para aumentar o disminuir la cantidad de dinero circulante en la economía. Otra cosa, otro método de control del dinero, de la cantidad de dinero que está circulando, puede ser las operaciones de mercado abierto, cuando el Estado sale a vender bonos o sale a comprar bonos. Nuevamente aquí regreso al hecho de que si voy a vender bonos, me compran los bonos, me entregan dinero y yo entrego papeles, ¿ya? Por el contrario, si salgo a vender bonos, yo lo que hago es retirar liquidez y entrego papeles a la economía, ¿sí? Entonces, eso es una manera de hacer que la cantidad de dinero que circula en la economía aumente o disminuya a través de estas operaciones de mercado abierto. Otra forma, no muy común en nuestra realidad, pero que también tiene incidencia,
son los instrumentos cualitativos. Son medidas que puede tomar el BCE, entre ellos el efecto anuncio, que consiste en hacer público opiniones del Banco Central y ejercer influencia sobre el comportamiento de los operadores económicos y las expectativas empresariales. Por ejemplo, esto se estila mucho, se ve mucho en la economía norteamericana, cuando la gente de la Reserva Federal sale a decir de que la tasa de interés sube o baja. Entonces, al subir la tasa de interés de sus papeles, hace que más gente se siente interesada de esos papeles y van a ir a comprar esos papeles, van a retirar liquidez y van a entregar papel, lo que ya habíamos dicho. Pero también podría decir de que la tasa puede bajar un cierto porcentaje y ahí ocurre el efecto contrario. Pero esto tiene que ver con anuncios que da la autoridad. Algo parecido ocurrió con lo que vimos en el video, porque sale la autoridad diciendo que al aumentar el encaje, lo que va a suceder es que va a haber más dinero disponible en la economía para poder prestar. E inmediatamente los bancos reaccionan de manera adversa porque dicen que eso no es lo correcto, ya que al aumentar el encaje, por el contrario, lo que se retira es liquidez de la economía. Entonces, con ese anuncio, con esa expresión de aumento de encaje, la economía o los agentes económicos reaccionaron frente a esos anuncios, ¿no? Si eso ocurre en nuestras economías, ocurre en toda parte del mundo también, y es un elemento que se utiliza para poder hacer de que aumente o disminuya la cantidad de dinero circulante en la economía. Tenemos también la política crediticia. La política crediticia, nuevamente, son lineamientos, criterios o directrices que son usados por la autoridad monetaria para determinar el destino de los recursos financieros, ¿sí? Dirigidos a diferentes agentes económicos en forma de créditos, puede inducir al desarrollo de áreas o sectores económicos prioritarios y estratégicos, ¿ya? A través del uso de instrumentos o mecanismos como la tasa de interés, la tasa de acceso de descuento, encaje legal y otros de carácter normativo de ley. ¿A qué me refiero con esto? Para que lo puedan comprender, se los pongo como un ejemplo. Esto no ocurrió en este gobierno, sino en el gobierno anterior. Se tenía el deseo de querer impulsar el crecimiento de la economía, ¿ya? Y uno de los sectores que se identificaron como estratégicos para el crecimiento de la economía fue precisamente el sector inmobiliario, ¿ya? La construcción de casas, en otras palabras. Entonces, ¿por qué la construcción de casas? Porque obviamente al construir una casa, no solamente tiene trabajo el albañil y el ingeniero, sino que también tiene trabajo las empresas que venden los productos que se necesitan para la casa, tiene trabajo la señora que le cocina al albañil, tienen trabajo los médicos, porque también esos albañiles necesitarán en algún momento algún seguro médico, ¿ya? Y en realidad se mueven diferentes empresas alrededor de la industria de inmobiliaria, no inmobiliaria, sino de la construcción, ¿ya? Entonces, se vio como prioritario esta industria. Entonces, la política crediticia se orientó a tratar de ayudar a este sector. Ustedes recordarán que hubieron bancos que no necesariamente son bancos estatales, pero que tienen una cierta incidencia estatal, como son el Banco del IES y el Banco del Pacífico, comenzaron a canalizar recursos para poder prestar para que la gente pudiera comprar casa. También de una u otra manera se motivó a la banca privada para que sacaran los excedentes de liquidez que tenían y los colocaran hacia el sector hipotecario, ¿no? Perdón, hacia los créditos hipotecarios. Entonces, de esa manera, el Estado orientó la política, canalizó la política crediticia y dinamizó un sector que era de interés para la economía. Eso es un ejemplo de cómo esta política se puede aplicar y puede ayudar a alcanzar o a cumplir un objetivo que pueda tener el Estado. Otro ejemplo de la vida real, que realmente ocurrió algo parecido a lo que está pasando ahorita, pero esto no, en este momento no hay, por lo menos yo no veo directrices políticas como antes se emitían, pero me parece en el 2014, 2013 o 2014, no, 2012. Anteriormente existía una institución que se denominaba el Ministerio Coordinador de Política Económica. En el Ministerio
que era el ente rector de la economía, era el que coordinaba todos los temas de las instituciones relacionadas con economía. El Ministerio de Política Económica percibió que los agentes económicos se estaban sobreendeudando, ¿ya? Entonces, aparentemente se estaba canalizando crédito para consumo, ¿sí? Para que la gente, se entiende en economía que cuando la gente consume, compra cosas, la economía se mueve, pero estábamos llegando a un momento en que la gente, debido a que la economía estaba boyante, la economía estaba funcionando, había bastante dinero, la gente estaba trabajando, llegó un momento en que la economía, la gente comenzó a sobreendeudarse, ¿ya? Y era preocupante porque al estar sobreendeudados, podría llegar en un momento en que ya la gente no pudiera pagar esas deudas y se generaba un problema para las instituciones del sistema financiero, porque era algo común que estaba ocurriendo casi con todo. Entonces ahí se adoptó, o la política crediticia que se orientó, tenía como sentido desincentivar el consumo, ¿ya? Si yo salgo como autoridad económica y le digo a la gente, señores, estamos sobreendeudados, por favor, dejen de consumir, la gente no hace ni caso, ni presta atención, ni le importa lo que pueda decir una autoridad económica. Entonces, aquí se aplican principios de economía conductual. En la economía conductual hay un principio que se llama el principio de los nudges, que son como, traducido al español, significa como empujones. Este principio habla de que la gente, yo le puedo aplicar ciertos empujones sutiles o puedo colocar ciertas cosas en su camino que haga que tome otro tipo de comportamiento. Mi objetivo era hacer que la gente baje los niveles de endeudamiento. Si yo le decía al sujeto, baja los niveles de endeudamiento, lo más seguro es que nadie me iba a hacer caso. Entonces tenía que hacer de alguna manera, sin incidir directamente en ellos, de alguna manera tratar de hacer de que baje el nivel de endeudamiento. ¿Cuál fue la decisión que se tomó? Que los bancos inmediatamente comiencen a restringir el cupo de las personas. Entonces, si por ejemplo tú tenías $4,000, ya te lo bajaban a 3,000, te lo bajaban a 2,000, para que ya a medida que tú ibas pagando, ¿no? Porque la gente estaba pagando, no había problemas en la cartera, pero a medida que ibas pagando, ya el límite de endeudamiento no subía, sino que más bien comenzaba a bajar. Y de esa manera frenabas a la gente para que pudiera seguir sobreendeudándose, ¿no? Entonces, ambos ejemplos son ejemplos de cómo se puede utilizar la política crediticia para impulsar o para frenar un determinado sector, dependiendo de los intereses que tenga el Estado. Así también existe la política cambiaria. La política cambiaria tiene que ver con la moneda. En el caso del Ecuador, política cambiaria nosotros no tenemos, porque la moneda no nos pertenece. Pero vamos a recordar cuando teníamos sucres, cuando habían sucres, había la política cambiaria y básicamente lo que hacía era establecer una relación de precio entre la moneda nuestra y una moneda extranjera. Entonces, por ejemplo, había la relación de 25,000 sucres, $1, antes de eso había una relación de 3,000 dólares, 3,000 sucres, $1. Había ese tipo de relaciones, ¿no? Entonces, esa equivalencia, no solo con el dólar, sino con cualquier moneda del mundo, era precisamente parte de la política cambiaria. Entonces, atiende el comportamiento de la tasa de cambio de divisas. Son el conjunto de decisiones y acciones que se llevan a cabo para administrar el valor de la moneda nacional en relación a otras monedas del mundo, mediante la elección de un régimen cambiario. Existen básicamente tres tipos de políticas cambiarias. La primera, que es libre. Eso quiere decir de que la moneda se mueve sin ningún tipo, o mejor, la relación entre monedas se mueve sin ningún tipo de restricción. Es decir, que si hoy día amanece y me dicen que $1 es equivalente a 1,000 sucres, muy bien, eso es lo que dice el mercado en este momento, que $1 vale 1,000 sucres, pero podría ser que mañana aumente o mañana disminuya, pero nada incide en esa fluctuación libre que tienen las divisas. Ese es un tipo de política económica, de política cambiaria. Otro tipo es el de un valor fijo, o la política cambiaria fija,
donde puntualmente establece una relación de precio entre monedas. Por ejemplo, lo que nos dijeron, 25.000 sucres, $1, ¿ya? Entonces, ahí queda fijado, no fluctúa o no cambia el precio de una moneda con relación a otra en función del mercado, sino que está fijo, se determina un valor fijo, ¿ya? Y una tercera, que se denomina reptante o de fluctuación sucia, que ahí lo que implica es que la política monetaria tiene bandas, tiene un techo y tiene un piso. Y no puede bajar de ese piso ni puede subir, no puede pasar de ese techo, ¿ya? Solamente se mueve en esa banda. Eso es lo que, por ejemplo, actualmente ocurre con Argentina. Argentina tiene una cotización del dólar con el peso argentino, pero hay unas bandas de fluctuación en las cuales se puede mover la cotización del peso, pero no puede pasar el techo que está dado, ni puede caer más abajo del piso que está dado, ¿ya? Entonces, eso implica una política cambiaria de tipo fijo. Pues de tipo reptante o de fluctuación, ¿ya? O de fluctuación sucia. Finalmente, la política financiera, que la política financiera tiene que ver con los criterios y lineamientos y directrices que utiliza el Estado para regular el sistema financiero nacional y canaliza los recursos hacia actividades productivas, ¿sí? Muy bien, hemos visto entonces las diferentes políticas que tienen que ver que tienen relación con la política económica. Ahora, la formulación de estas políticas, me refiero a la política monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, es facultad exclusiva de la función ejecutiva, es decir, las formula, las plantea, ¿quién? El presidente, ya que es el principal de la función ejecutiva. Pero se llega a instrumentar, se llega a poner en práctica, ¿a través de quién? Del Banco Central. Esto es un artículo que también cambió con relación a la anterior Constitución, porque en la anterior Constitución lo que sucedía es que estas políticas, monetaria, crediticia, cambiaria y financiera, estaban a cargo del Banco Central. El Banco Central era el que las definía, no era el presidente, era el Banco Central, ¿ya? Pero en la Constitución actual, usted puede ver que quien las formula es el presidente y quien las ejecuta es el Banco Central. Básicamente le quitaron ese poder al Banco Central. Hay algunos que están a favor de eso y otros que están en contra. Hay algunos que están a favor porque dicen que demasiado poder tenía el Banco Central, y hay otros que están en contra porque dicen que en su momento, cuando las estipulaba, cuando las definía el Banco Central era un organismo técnico y respetable, no así la presidencia, ¿ya? Que en ciertos momentos a veces es discutible las decisiones que toma. Muy bien, entonces la ley regulará la circulación de la moneda de poder liberatorio en el territorio ecuatoriano. La ejecución de política crediticia y financiera también se ejercerá a través de la banca pública. Eso es interesante. Lo que me está diciendo ahí es que toda la política de crédito y toda política financiera tienen como brazo ejecutor también la banca pública. Por eso les decía que cuando, aunque no es banca pública directa, pero se utilizó al Pacífico y se utilizó al BIES para poder dinamizar el tema del crédito hipotecario. Y, por ejemplo, se utiliza al Ban Ecuador y se utiliza a la CFN cuando se quiere orientar crédito con finalidad productiva. CFN y Ban Ecuador, que sí son bancos públicos. Muy bien, el Banco Central es una persona jurídica que tiene derecho público y cuya organización y funcionamiento será establecido por la ley. Las actividades financieras son un servicio de orden público y podrán ejercerse solo previa autorización del Estado. Es decir, no cualquiera puede montarse un banco, sino que tiene que tener autorización del Estado, de acuerdo con la ley, y tendrán la finalidad fundamental de preservar los depósitos y atender los requerimientos de financiamiento para la consecución de los objetivos de desarrollo del país. Las actividades financieras intermediarán de forma eficiente los recursos captados para fortalecer la inversión productiva nacional y el consumo social y ambientalmente responsable. Termino con esta porque ya me mata la garganta. A ver. El sistema financiero del Estado fomentará el acceso a los servicios financieros y la democratización del crédito, ¿sí? Es decir, que es un mandamiento constitucional de que el Estado tiene que ayudar al acceso de las personas al servicio financiero. Quienes no están en el servicio financiero, quienes no tienen conocimiento de que es un producto financiero, nunca lo han tenido,
el Estado tiene la obligación por constitución de que crear las condiciones para que estas personas accedan a los servicios financieros. Y obviamente a democratizar el crédito, que llegue a todos, que no sea solamente para grupos, para élites, sino que llegue a todos. Se prohíben las prácticas colusorias. Esto es interesante, preguntas de examen. Colusorias, se prohíben las prácticas colusorias, el anatocismo y la usura. Cuando dice aquí colusión, colusión implica que yo me uno con otro para perjudicar a un tercero. Me muevo con otro para sacar ventaja de un tercero. Entonces lo que está diciendo aquí, si yo lo tomo y recuerdo lo del feriado bancario, lo que me está diciendo es que los bancos no pueden unirse con la finalidad de, o las instituciones financieras no pueden unirse con la finalidad de moverse en bloque para sacar ventaja de otro. ¿Ya? Se prohíben las prácticas colusorias. También se prohíbe el anatocismo. El anatocismo no es ninguna enfermedad, sino que el anatocismo es el cobrar intereses sobre intereses. Es decir, que por constitución no se cobran intereses sobre los intereses. Y finalmente también me dice que se prohíbe la usura. La usura es cobrar o implica que se cobran intereses que están por encima de lo que está legalmente permitido. Es decir, entonces, no prácticas colusorias, no anatocismo y no usura. Esto cambia con relación a la Constitución anterior. También es importante ver este cambio, el que sigue, que es la regulación y el control del sector financiero privado no trasladará la responsabilidad de la solvencia bancaria ni supondrá garantía alguna del Estado. Lo que les dice, señores, es que por más que el Estado tenga a cargo la supervisión y regulación, no es responsabilidad del Estado la solvencia de los bancos. Ni tampoco ustedes sus quiebras las pueden trasladar al Estado. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los responsables? Los responsables son las administradoras y administradores de las instituciones financieras, quienes controlen su capital serán responsables de su solvencia. Es decir que esto también cambia, porque anteriormente ellos no eran responsables. Ahora, ser gerente de un banco, ser responsable de un banco, ser directivo de un banco, tiene una implicación legal bastante considerable, porque inclusive estas personas responden hasta con sus bienes por problemas que puedan tener estas instituciones. Se prohíbe, esto también es interesante porque por constitución se prohíbe el congelamiento, retención arbitraria o generalizada de los fondos o depósitos en las instituciones financieras públicas y privadas. Es decir, que está prohibido que nos congelen recursos, que esto de manera arbitraria o generalizada, ¿ya? Entonces, eso está prohibido, un feriado bancario está prohibido por constitución, por ley. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos, yo sí, aquí ya voy a hacer una para porque me mata la garganta. Si no hay preguntas, me gustaría escucharlas para poderles solventar cualquier pregunta con relación a lo que hemos visto. Ingeniero, y en un caso de que si hubiera colación o anatocismo, usura, ¿es penado legalmente? Claro, está ¿Por prohibido cuántos por la años? ley. Está prohibido. Anatocismo es cobrar intereses sobre intereses. Eso no existe. No hay. Si una institución te Ya. lo está cobrando, lo está haciendo, se denuncia. Es Digamos, por prohibido. ejemplo, eso se da solo en los bancos, en cualquier lugar. Esto tiene que ver con el sistema financiero. No con bancos, ¿verdad? Con bancos, claro. Sí, Instituciones, las pero cooperativas, ¿es penado legalmente? ¿Cuántos mutualistas. años o no hay ningún tipo de sanción? Bueno, ahí sí me tomaste la lección, está prohibido y los organismos de control tienen que entrar a revisar el tema y si se está produciendo, el organismo de control puede colocar sanciones a los bancos. Hay sanciones para los bancos y tienen que corregir el tema y obviamente si te cobraron eso, te tienen que devolver. Pero eso no es común. A veces se presentan errores, pero no es común. Ahora, es diferente cuando te caes en un crédito y te cobran intereses por mora, eso es otra cosa. Eso sí está permitido por ley, eso es diferente. Pero intereses sobre los intereses no te pueden cobrar. Y la usura, que es cobrar intereses por encima de los permitidos por la ley. Eso tampoco está permitido. Profe, una pregunta. Un ejemplo de intereses sobre intereses, ya que dice que si se atrasó y le cobró interés, eso sí se puede. Entonces, un ejemplo sobre intereses sobre intereses.
O sea, que por ejemplo te sumen a tu deuda, te digan, usted debe intereses tanto y debe de capital tanto. O sea, generalmente los intereses se calculan sobre el capital, no sobre los intereses. ¿Ya? Es interés simple lo que te cobran, no es interés compuesto. Los intereses que te tienen que cobrar es solo sobre el capital que tú debes, no sobre el capital más los intereses. ¿Sí me explico? ¿Me explico? ¿Sí? Sí, profesor, muchas gracias. Profe, Muy bien, solo algo una más, inquietud. chicos. Dígame. Sí, solo yo un poco haciendo el punto aparte. ¿Se acuerda que la otra vez yo le pedí que había una tarea? La primerita que mandó, que usted dijo que le iba a abrir, pero nunca la abrió para subirla. ¿Cuál nunca la abrí? ¿Yo la abrí? No la abrió, pues se acuerda que usted dijo No, que le no iba a está abrir. abierta. Es la del No la encaje abrió. bancario. Ajá, no la abrió. Ujú, Yo entré el porque, domingo, entré el lunes, entré el martes y no la abrió. porque algunos no pudimos conectarnos ese día, fue un día miércoles, y usted la puso para que, o sea, la abrió y la cerró el mismo día, en la noche mismo. Entonces sí la abrí. ¿O no la abrí? No, yo no estuve ese día, yo no pude conectarme, ese día yo no pude porque yo estaba trabajando, entonces no alcancé a llegar. Y cuando yo abrí, faltaban 15 minutos para cerrarse. Igual me puse a hacer lo más rápido que podía, pero no alcancé a subirla. Ya. Bueno, a ver, ¿de qué día es? Si tienen alguien el dato para anotar y ya mismo habilitarlo. Miércoles 14, si no me Es equivoco. el taller del 21 de julio. Sí, 14 o 21. yo le 21. 21 de julio. Fue el Taller del encaje bancario. bancario que hicimos en grupo. Ya, Son dos talleres que hay, el del 21 de julio y el del 1 de agosto. El del 21 de julio fue que se cerró en la misma noche. perfecto. Perfecto, muy bien. A ver, a ustedes sí les voy a mandar un trabajo. Más tarde les pongo las condiciones de este trabajo. Muy bien. Van a buscar, y tomen nota rapidito de lo que les voy a decir. Van a estudiar lo que es la tasa de interés. ¿Ya? Voy a proyectar algo para que lo puedan ver. Alguien que me ayude Todo lo con... que es sobre tasa de interés. Sí. Alguien que me ayude con el tiempo. ¿Cuánto tiempo nos queda? 3 minutos. No seas 3 malcriado. minutos. Ya. A ver, entonces, miren, tasa de interés. Lo que necesito es que ustedes identifiquen los segmentos de crédito. ¿Ya? Y que me hagan un resumen de manera individual de cuáles son los segmentos de crédito. Y para eso van a buscar un documento en el Banco Central que se llama el instructivo de tasa de interés. El instructivo de tasa de interés. Y ahí en ese instructivo está todo lo relacionado a los segmentos de crédito. Quiero que me saquen todos los segmentos de crédito y me cuenten todo lo que se necesita para que un crédito sea clasificado en cada uno de esos segmentos. Si es de consumo, qué condiciones debe tener, cuánto es el monto, cómo se considera, todo eso. El espíritu del crédito, lo mismo con el productivo, lo mismo con el microcrédito, lo mismo con el hipotecario. ¿Ya? Entonces, repito, van a buscar lo que tiene que ver con los segmentos de crédito, eso está en el Banco Central, y van a tomar como referencia puntualmente un documento que se denomina instructivo de tasa de interés. En ese instructivo de tasa de interés está detallado qué es cada segmento y cuándo se considera un crédito dentro de ese segmento. ¿Está claro? Sí. Perfecto. Sí, ingeniero. Sí, ¿Y cuánto, sí, economista. para cuándo más o menos sería El día la...? lo habilito para que esté para el día, hasta el martes, para que lo puedan hacer. Ya, gracias. Y también Ya. va a revisar sobre la... Sí, eso lo vamos a las considerar tesis. como un trabajo más pepa, para poderles ayudar. Ya. Ya, Ya, pero, ¿y a va a ver, abrir pero el miren, otro o no va a abrir el otro? atención acá. Miren, por favor háganlo, porque ahí salen también preguntas para su examen. Igual lo voy a explicar el día miércoles o martes, cuando nos toque, pero háganlo. Martes. Ingeniero, Háganlo. una Sí. consulta adicional. ¿Usted va a tomar lección? Le pregunto porque ya se acercan los exámenes. No, por eso estoy mandando este trabajo, que va a ser como una especie de elección que ya la voy a Ok, calificar. gracias. Va a tener más peso, ¿ya? Y va Ok, a gracias. abrir la clase del encaje bancario. Para que lo subamos. ¿Cuál enlace?
El que estábamos diciendo con Erexi, que usted dijo que le iba a abrir, pero no lo abrió, para que Ya, podamos más subirla. tardecito, ya, más tardecito. ¿Quién es el presidente o presidenta? Yo, economista. ¿Quién dijo yo? Helen Zúñiga. Helen, no seas malita, escribe más tardecito para Al podernos correo comunicar. Sí, o sí. por la plataforma. Tienes mi número. No, no lo tengo. A ver, el resto, cierre los oídos. Anota él. Es que me están escribiendo el resto, ¿verdad? No que le pasa. Anota él. Dígame. 0998. Pobre que me escriban, Ya. ¿verdad? No que les pasa. 0998. Deja de anotar, Nereisi. 0998 68 2978. Andrés, no anotes. Ya. Ya, me escribes, porfa, para poder, para que me hagas acuerdo. Mañana me escribes, porque mañana me pongo a hacer. Y ahorita ya estoy, que me muero del dolor de garganta, estoy medio enfermo, entonces no creo que me ponga a hacer ahora en la tarde. Más tarde, Ok, mañana me pongo. economía. ¿Me haces acuerdo, pues? Bueno, chicos, un Sí, gusto verlos. listo. Tengo que cerrar porque si no, no puedo grabar en la clase, ¿ya? Revisen el material, Gracias, por chao. favor. Vayan ya preparándose para el examen. Porfa. Ok. Bueno, un gusto haberlos visto. Cuídense, pasen bien. Hasta Chao. el